últimos días con este proyecto Las Bambas, el más importante a nivel nacional, el proyecto minero modelo, según lo han informado las autoridades, pero se han registrado una serie de conflictos que, por cierto, se ha dado ya el primer paso para solucionarlos, porque una comisión de alto nivel viaja el 6 próximo nada más para reunirse y llegar a acuerdos en esta mesa de diálogo. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con el economista Edmundo Beteta. Él es además profesor de la Escuela de Gobierno de la PUC. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Patricia. Bueno, ¿cómo analizar este panorama en Apurímac? Se ha desarrollado ya esta tarde una comisión especial, un diálogo para definir la agenda temática. ¿Qué prioridades se deben evaluar en este conflicto en particular? Mira, sin entrar a los detalles sobre cuáles son los aspectos específicos que pueden haber generado suspicacias o en el estudio de impacto ambiental o sobre la modificatoria, ¿no? O sobre la demolición de la planta de molibdeno, lo central es algo que los economistas llamamos la calidad de las instituciones. Y dos instituciones aquí fundamentales son la credibilidad y la confianza entre las partes. Y digamos que la historia de los últimos 3 años, por lo menos, de este proyecto, hasta los hechos lamentables de estos días, fue una buena historia, una de diálogo, una en la que existieron todo un conjunto de acuerdos entre las comunidades y la empresa minera. En particular, una parte importante de ellos se gestaron durante el periodo en que la concesión estuvo a cargo de Xstrata Glencore, y allí soy testigo porque por actividades académicas me tocó viajar a la región, de que existía un clima muy propicio, un ambiente de diálogo y acuerdos concretos que la comunidad valoraba, como por ejemplo... Y respaldaba, ¿no? Porque la palabra sí, clave ha sido esa, respaldo y confianza. Y prueba de ello es que el proyecto ya se avanzó a un 98%. Entonces, retroceder, las autoridades han garantizado que esto no se dará. Lo que hay que recuperar es la confianza. Y para recuperar la confianza es muy saludable, aunque hubiésemos querido que el alto nivel del diálogo existiese desde antes, que ahora se puede implementar y que ojalá se puedan recomponer las relaciones lo más pronto posible. Eso es lo fundamental. Y en la confianza, los economistas también abordamos un aspecto clave aquí, que es el respeto de todas las partes en lo que se refiere a derechos de propiedad. Derechos de propiedad que los tiene la empresa sobre una concesión y que también los tienen los ciudadanos, las comunidades, sobre sus tierras, sobre la calidad del aire, que es un bien público. Entonces, en ese contexto, el rol del Estado debe ser generar todas las condiciones para que esa confianza exista y para que los bienes públicos fundamentales que están en juego acá, que son la calidad del aire, la credibilidad, la armonía social, se restablezcan. Ahora, esto nos lleva a remontarnos también un poco de historia, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un análisis positivo respecto a las actividades extractivas, digamos, analizándolo en comparación a los índices de pobreza, hay un significativo crecimiento de la población que vive alrededor, pero quizás estos detalles, estos componentes donde también juega mucho la buena fe, digamos, tanto de la empresa, del gobierno, y esta confianza que es fundamental, permiten que estos proyectos no prosperen. Ahora, el panorama también es diferente, ¿no? Si lo analizamos con lo más reciente, que es Conga, que es Tía María, en Las Bambas veíamos a una población muy dispuesta a colaborar y estar de acuerdo con las propuestas de la empresa. Correcto, yo creo que la población sigue teniendo disposición mayoritariamente, y quiero contarte de algo que es un poquito más académico, pero creo que es oportuno. Cuando se han hecho investigaciones, estudios rigurosos sobre los impactos o efectos de la minería en el desarrollo económico y social del país, los estudios que han sido más críticos, como los de Barrantes o el profesor Orihuela de la Universidad Católica, han enfatizado en lo siguiente, que la minería es más exitosa cuando las instituciones que están alrededor son mejores. ¿Cuáles son esas instituciones? Las capacidades de diálogo,
el liderazgo que tienen los gobiernos, las propias prácticas de la empresa en su relación con las comunidades. Nota, por ejemplo, en el caso de Arequipa, que hay un tremendo contraste entre la situación de Tía María y el éxito que hasta el momento ha tenido la empresa minera Cerro Verde. Y eso es algo que a veces no se menciona. Es una empresa minera que en la misma región Arequipa se encuentra en plena expansión y tiene una política de manejo en sus relaciones comunitarias que hasta ahora ha funcionado bastante bien. Y eso iba, porque es que también manejo de la comunicación, ¿no? Por supuesto. Entonces hay que rescatar las buenas experiencias porque la calidad de las empresas y la calidad del gobierno son fundamentales para darle confianza a la población. ¿Qué podemos esperar? Bueno, ahora se espera se restablezca la paz, estamos también en un estado de emergencia en algunas provincias, pero se viene ya esta mesa de diálogo, la comisión viaja el próximo 6 de octubre. ¿Cómo abordar el tema también en cuanto al aspecto económico? Porque mucho se ha sacado de las bambas que es el principal proyecto minero actualmente en el país. ¿Qué mensaje se le debe dar a la población para que no sienta que, bueno, se está haciendo una explotación y que a costo de algunos quizás daños ambientales hay un crecimiento así significativo para el resto del país? Sobre ese punto quiero destacar tres aspectos por lo menos. El primero es que en los acuerdos que se habían logrado en años anteriores con la comunidad existía hasta el compromiso del anterior concesionario Xstrata Glencore de destinar 10% de utilidades a un fondo social y también se ofrecían ciertas garantías sobre el cuidado de los recursos ambientales. Entonces es importante que esos dos aspectos se tomen en cuenta, que a la población se le explique qué es lo que realmente se ha modificado. Si es que ha habido alguna modificación significativa, de repente no lo es tanto y más bien se ha generado un ruido que hay que eliminar. Lo segundo es que en una situación como esta, el diálogo necesita de actores que realmente se quieran escuchar y que se quieran comprometer. De ese nivel de representantes, ¿no? Por supuesto. ¿Quién Entonces, entran a tallar en el diálogo? Es muy importante que quienes dialogan no solamente sean representativos, sino que además tengan una disposición para buscar acercamientos y buscar soluciones. Y eso a veces, evidentemente, implica que posiciones más extremas deban ceder para buscar consensos que beneficien a la población y que permitan aprovechar el potencial minero, pero también cuidando el desarrollo ambiental y pensando en las generaciones actuales, en las generaciones futuras. Finalmente, quiero conectar estos dos puntos que he mencionado con uno que se refiere a la calidad de nuestros liderazgos políticos. Creo que es allí donde hay un tema de fondo que como país todavía es una tarea pendiente, abordar el mejoramiento de la institucionalidad política y de la clase política, que es la que debe liderar con credibilidad la búsqueda de soluciones cuando hay conflictos ambientales, cuando hay que hacer buenas políticas públicas, porque la eficacia de un proyecto como Las Bambas o cualquier otro para promover el desarrollo va más allá del monto de inversión. El monto de inversión es muy importante, pero también es importante que si la empresa permite mejorar salarios, permite recaudar más impuestos para una región, que estos sean bien utilizados. Y la calidad del gobierno y la calidad de los políticos entonces son aspectos que requieren nuestra atención y creo yo una reforma urgente y seria. Claro, y eso se va a ver reflejado también en este diálogo, ¿no? Porque se va posiblemente tener que detallar cuáles son las consideraciones nuevas, algunos cambios en el estudio de impacto ambiental y qué acuerdos tienen que convenir. Pero hablando de este tema político y sin desvincularnos tanto, estamos también yendo ya a otro panorama en el Congreso de la República, una serie de modificaciones en cuanto a los partidos políticos, en cuanto a algunos cambios en estos proyectos electorales, pero sin embargo parece que todavía hay un entrampamiento muy fuerte. ¿Cómo ve estos adelantos que se han dado? A ver, creo que economistas y opinión pública
coincidimos en que la política necesita una competencia sana y transparente entre las distintas alternativas y las distintas visiones que legítimamente existen en una sociedad. Concretamente, competencia significa que deben darse condiciones adecuadas en los partidos políticos desde los momentos previos a la selección de candidatos. No cuando están participando ya en el proceso electoral, ¿no? Exactamente. Ni cuando se están inscribiendo. Exactamente. Todo el proceso previo es tan o más importante que el proceso electoral. Quiere decir desde la conformación. Correcto. Y desde el respeto a principios de democracia interna en los partidos, que la limpieza o transparencia de todos los procesos electorales dentro de los partidos tenga efectivamente supervisión, que el financiamiento sea claro, auditable, que exista la capacidad de hacer cumplir normas como las que hoy existen y que se infringen sobre límites a los financiamientos de las campañas. Claro, porque de hecho quienes se está han violado avanzando. estas normas hasta ahora están en situación de multas impagas, pero lo central acá entonces es que un partido político que funciona bien, número uno, representa de verdad intereses de la sociedad y no de grupos particulares. Y cuando representa intereses de la sociedad, entonces su financiamiento es claro, transparente, abierto, y de modo que el partido tenga una actuación independiente de los grupos particulares. Y además, los procesos de competencia interna dentro de los partidos permiten seleccionar a los mejores. En la política tenemos que recuperar la palabra meritocracia. ¿Cómo ¿Cómo debería quedar el voto preferencial? En ese sentido, yo creo que no es una sola medida como eliminar el voto preferencial. Hay un conjunto de medidas que se necesitan. Entonces, eliminar el voto preferencial está bien, pero siempre que se acompañe de esto que llamamos una reforma de los partidos que los haga más democráticos, más competitivos, más auditables en su financiamiento, y ese conjunto de reformas generan un gran problema que hemos visto en estos días en el Congreso, y es que una parte del Parlamento actual no está interesado en hacer estas reformas. Perfecto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, Patricia, es juez y parte. Entonces, aquí hay por lo menos dos posibilidades de solución que vislumbro. La primera, ¿Cuáles serían? la primera es que no se reforme nada en este momento. Entender, esperar el proceso electoral que se viene. Exactamente, porque lo peor que puede ocurrir es una reforma mal hecha. Entonces, si como sociedad reconocemos que este Congreso no ha logrado ganarse legitimidad, confianza y credibilidad de la gente, que mejor no reforme nada y que deje el espacio para que o lo haga el próximo Congreso o que en este momento se haga una convocatoria seria a personalidades que tú sabes que existen, como por ejemplo expertos académicos en temas electorales, politólogos, actores creíbles de la sociedad civil, para que esos actores sean los que diseñen una reforma electoral basada en principios que ya todos sabemos que son los correctos. Competencia, válida la propuesta, ¿no? Porque meritocracia. da la impresión que estamos contra el tiempo y por ahí se están pateando algunas cosas muy importantes y sí, sobre todo porque hay muchos intereses de por medio, muy Así es. cierto. Y entonces, Patricia, el día de hoy tomar decisiones incorrectas de una reforma mal hecha como lo que aparentemente quiere hacer el Congreso es peor que la situación actual. Perfecto, podría ser terrible. Bueno, por lo pronto se aprobó, y lo veníamos comentando antes de la entrevista, que ya no se podrán entregar regalos, dádivas a cambio de votos a los partidos políticos. Parece que es algo que debería estar por sentado, ni siquiera debería reglamentarse, pero en fin. Y también los deudores de reparaciones civiles ya no podrán ejercer cargos públicos. Es algo también que por lo menos es importante, ¿no? Algo de garantía nos darán. Bueno, muchas gracias por su participación esta tarde con nosotros, el economista Edmundo Beteta, dándonos sus impresiones respecto a estas modificaciones en el Parlamento y lo que se viene también para el proyecto Las Bambas en Apurímac. Pausa y regresamos con más en 7.3 Noticias.